Anoche regresamos de una boda. Estuvo, ligera. Empezamos la cita era a las 12:30 del día y regresamos como a las 11 de la noche a la casa, ¿verdad? Algo así. Un poco pesadita la boda. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que llegando a casa me entró un mensaje. Y pues el día de ayer o antier, ¿verdad? Hubo un problema gravísimo en Estados Unidos. Mataron a 20 niños y mataron a 6, 7 adultos. Un joven de 22 años o de 20 primero mató a su mamá, que era la maestra, y luego se fue a la escuela y a los niños de ese salón por lo menos de a 11 balazos a cada niño le dio. Estuvo terrible, es una de las historias más horribles que han pasado en Estados Unidos. La primera vez en una primaria, el presidente de Estados Unidos lo vi llorando cuando estaba dando las condolencias, y cómo no. Y esto nos habla de los tiempos difíciles, pero se nos está dejando a veces en el corazón muchas tristezas, y como que la lucha y la angustia de las personas es no saber qué hacer. Y luego, de paso, pues ya mero es día 21 de diciembre. Ya mero es día 21. ¿Y qué cree que dicen? Todos saben, ¿verdad?, que se va a acabar el mundo. Pero anoche me mandaron un mensaje directo de la NASA. Y aquí dice que la NASA desmiente fin del mundo. Bueno, me lo mandaron. Yo lo recibo, lo acepto. ¿Y qué cree? Lo creo. Nada más no vaya a pasar como a uno de Mérida, un yucateco, que le preguntaron y que le dijeron: oye, ¿y si se acaba el mundo, tú qué harías? Y dijo: yo me voy para Mérida, allá no va a pasar nada, dice. Por eso, no sé si sepa, pero mucha gente este fin de año se va a ir a Quintana Roo, por allá, por esos rumbos. Va a ser el lugar más visitado de fin de año en toda la historia del mundo. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia en la que el hombre está pasando por presiones inmensas: descomposición familiar, descomposición social, descomposición económica. Aún la iglesia no se escapa, y hay descomposición en las congregaciones. Las ovejas temerosas de repente ya no vienen a las congregaciones. Alguien me decía: oiga, es que de Peniel ha salido gente. Y yo le digo: ¿por qué ha salido? Ah, es que dicen que usted ya no es el pastor. Digo: ¿y eso qué? ¿Pero ustedes creen que es el pastor o que no es el pastor? ¿O soy un holograma? ¿Verdad? Nada más soy una aparición hermosa, celestial. Yo solo me echo, ¿no? Pero qué tremendo que la gente por cualquier cosa: oiga, si yo soy el pastor aquí, todavía no me muero. El día que vean que yo ya paso a alguien, le impongo manos, le derramo aceite de la unción y lo establezco el pastor de esta iglesia, entonces van a decir: ya el pastor ya no es el pastor. Pero como que todavía siento que tengo algo de fuerzas para seguir adelante. Mi esposa anda algo malita, ya ayer se me enfrió. Bueno, de frío. Porque donde estuvimos estaba haciendo frío. Y hoy amaneció bien mal de su garganta y dice: me quedo en la casa. Ándele pues. Le hablé a Elio y Diana: cuídenmela tantito. Pero ¿sabe una cosa? Es importante que usted no tenga miedo. Y bueno, si lo dice la NASA que no se va a acabar el mundo, y yo lo creo, entonces ¿qué tal si Dios lo dice? Con más ganas tenemos que creerlo. Así es que de una vez le aviso: no se preocupe, haga fiesta el día 21, porque no se va a acabar el mundo, de verdad. Ahora, de que se va a acabar, sí se va a acabar, eso sí, pero no el 21. De que se van a acabar todo este sistema de cosas, es verdad, la palabra lo dice, pero tenemos nosotros que aprender lo que dice la palabra.
no lo que dicen los mayas, no lo que digan los aztecas. Pues miren, los mayas y los aztecas ya no existen. Algunos descendientes de mayas, algunos descendientes de aztecas todavía pues por ahí aparecen. Es más, les vemos las caras y decimos, sí, sí, creo que era descendiente de Cuauhtémoc, ¿no? Pero definitivamente tenemos que aprender que como hijos de Dios tenemos un recurso precioso que es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que la palabra profética más segura es la Biblia, la palabra de Dios. Porque muchos dicen, ay, es que las profecías de Nostradamus, ya le cambié el nombre porque se está tardando. Y es que resulta que dijo esto y dijo lo otro. Correcto, yo no dudo que alguna persona tenga de repente alguna revelación. Puede ser de Dios, puede ser del diablo, de lo que sea. Pero si yo quiero saber las cosas como van a suceder, como Dios las tiene bajo su control y bajo su dirección, solamente tengo una fuente de autoridad reconocida, fundamentada, a la que puedo acudir. Y esa es la palabra de Dios. Ahora dígale a su vecino, ya ves, te lo dije, ya estabas todo miedoso. Ahora, que si alguien de verdad cree que se acaba el mundo el 21 de diciembre, por favor, váyame trayendo todas sus cositas, yo las recibo, ¿eh? Acá su casa, su auto, su cuenta de banco, no sé, unas joyitas que tenga por ahí, nos van a servir para el nuevo milenio, ¿verdad? Para el nuevo trabajo que vamos a hacer. Si me acompaña, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 39. Mateo capítulo 13, versículo 39. Vamos a leer este pasaje fuerte, porque recuerde, es la palabra la que tiene que hablar, no lo que yo le diga, es lo que Dios dice en su palabra. Hablando el Señor de la parábola del sembrador, la explica y dice desde el 38 para que lo entendamos. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla, ¿quién cree que son? Diga como el indito, Shemos, Semos, ¿verdad? La buena semilla, Semos, los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del diablo, del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró, la cizaña, la mala semilla, es el diablo. La ciega, porque en esta parábola se habla de que al final vendrán ángeles a recoger el trigo junto con la cizaña, van a cortar parejo. Dice, la ciega es el fin del siglo. Ahora, la palabra siglo, aunque está traducida como siglo y en nuestra mente siglo son 100 años, la palabra también puede traducir como era. 100 años nos habla de 100, siglo nos habla de 100 años, pero una era abarca una cantidad grande de tiempo, como la era mesozoica, la era prehistórica o la era cristiana. Estamos en la era cristiana, aunque algunos que son de la nueva era dicen que ya estamos en la nueva era, y entonces ya dicen que la era cristiana se terminó y que ahora estamos nosotros en la era de Acuario. Pero yo todavía no me he dado cuenta. Yo todavía estoy, y espero que usted también, en la era cristiana. Yo nada más les digo algo a la gente: ¿de verdad estamos en la era de Acuario? Sí, estamos en la era de Acuario. Y le pregunto, ¿en qué año estamos? Y me dicen 2012. Les digo, ¿por qué dices 2012 si ya no estamos en la era cristiana? La era cristiana se contabilizó desde el 1 al 2012 después de Cristo. Así es que si ya estás en la era cristiana, hazle como los chinos, o en la era de Acuario, mejor hazle como los chinos, que van como en el 5000 y tantos,
O hazle como los judíos, que igual van como en el 5000 y tantos, tienen su propio calendario. Los cristianos tenemos otro calendario, el calendario de la era cristiana. Entonces puede ser siglo. El Señor dice que un día los ángeles vendrán, cortarán, recogerán a los hijos del reino y va a recoger también la cizaña. Después los van a separar y entonces es el fin de todos los tiempos. Jesús habló de que un día se van a terminar todas las cosas. Por eso el versículo número 40 dice, del 39 dice que los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de esta era. Va a haber un día final, va a haber un día de separación de los hijos del reino y de los hijos del malo. Y a los hijos del reino se les va a sentar a la diestra del Padre, glorificando su nombre por toda la eternidad. A los hijos del malo dice que ¿dónde los van a echar? En el fuego serán quemados. En el versículo 49, aquí mismo, aquí más o menos habla de la parábola de la red. Versículo 40, desde el 47, pues es que yo les quería ahorrar la lectura bíblica, pero mejor la leemos, ¿verdad? Desde el 47, la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Al hablar de la palabra, todo mundo viene y oye de la palabra. Una vez llena, porque va a llegar un día en que ya se acabe el tiempo de la pesca, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno con cestas y lo malo echan fuera. Esa es una parábola para enseñarnos de algo que en la mente nuestra no cabe, pero todo el mundo sabe que una red saca peces de todos. En la actualidad ese es el problema ahora que tenemos en los litorales, que sacan pues peces buenos, sacan tortugas, sacan delfines que no deberían de sacar, los matan porque en la red cae de todo. Pero dice que va a haber selección. Entonces el pescador tira lo malo y recoge lo bueno en cestas. Versículo 49, la aplicación: así será el fin del siglo. Así va a ser. Se va a recoger de todo. Un montón de gente que viene a las iglesias. Pero el Señor dice por ahí en una parte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Es que no por meterte a un garage te conviertes en auto. ¿Me entiendes? Es que no por venir a la iglesia te haces cristiano. ¿Usted cree que el diablo venga a la iglesia? Sí, es el primero en llegar y el último en irse. Es el que hace que los hermanos se peleen y se digan cosas, se mire feo. Y como dijo Quique Pavón, ¿verdad?, el domingo pasado, es el que hace que algunos seamos, pues, para que no nos sintamos tan mal. Tan buenos actores, dijo Quique. Cómo me impactó esa palabra, creo que la voy a echar en mi Twitter. Que algunos aparentamos también ser tan buenos cristianos el domingo que nadie se da cuenta que somos mundanos. Y en el mundo aparentamos también ser mundanos que nadie cuenta que somos cristianos. Pero al Señor no lo engañamos. Al Señor no lo engañamos y entonces Él va a hacer la separación de los peces buenos de los peces malos. Él va a hacer la separación de la cizaña y del trigo bueno. Uno será quemado, otro será echado fuera, otros serán puestos en bendición. Habla del fin de los siglos. Sí, se habla del fin de los siglos, del fin de todas las cosas. Mateo 24:3. Mateo 24, versículo número 3. Esta pregunta del fin del mundo, de que las cosas se han de terminar, de que la situación será difícil, estaba ya en la mente de los discípulos. Y dice la palabra, desde el 1 al 3, que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí
piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, bien misteriosos, ¿verdad? Querían saber las respuestas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin del siglo. Querían saber todas las cosas. ¿Cuándo va a ser derribado y echado el templo abajo? ¿Cuándo será el día que tú vengas? ¿Cómo van a ser esos días? Y el Señor naturalmente que les da totalmente las señales. Ahorita vamos a ver. Pero Mateo 28, igual el Señor Jesús en el versículo número 20 dio una promesa. La conocemos mucho, este pasaje lo decimos, además lo tenemos aquí dentro de estos pendones. Dice la palabra en el versículo 20 que a todas las personas que les hablemos del Señor los bauticemos y que también les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dio una promesa. ¿Cuál es la promesa? He aquí yo estoy con ustedes todos los días. Pero ¿hasta cuándo va a estar? O sea, hay un límite. Va a haber un límite en que ya no va a estar aquí, ya no va a estar, porque tampoco nosotros vamos a estar aquí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que este mundo está marcado con un límite, está marcado con una claridad de que las cosas que conocemos se van a terminar. Pero vuelvo a repetir, no será el día de 21 de diciembre de 2012. No va a ser así. Nadie, escuche esto, lléveselo en su corazón, nadie puede decir con certeza, con seguridad, cuándo serán estas cosas. Nadie puede decir con seguridad, Jesucristo viene tal día. Lo han intentado personas humanas, somos tercos y queremos penetrar los misterios de Dios, que por palabra de profecía, los más santificados, o algunos teólogos haciendo las cuentas, los cómputos de acuerdo a los que hablan de los tiempos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Y lo único que han hecho es quedar en ridículo. Los famosos adventistas del séptimo día declararon que, me parece que en el 47 se acababa el mundo y llegaba Jesucristo personalmente. Fíjense, marcaron no el día, pero el año. Así es que entonces se dieron a la tarea ellos de hacerse túnicas blancas, todos los adventistas del séptimo día, o sabáticos, que se les conoce como en forma más conocida. Túnicas blancas, se deshicieron cosas, por eso le digo, si alguien quiere traer algo, bienvenido. Se deshicieron de sus cosas, las regalaron, las repartieron, y entonces se subieron a los montes altos para esperar el día señalado, la venida del Señor. ¿Y qué cree? Sucedieron dos cosas. La primera, no vino, no llegó. La segunda, se quedaron pobres porque habían regalado todo. No llegó. Alguien les decía, bueno, ¿y se equivocaron o qué pasó? No dieron su brazo a torcer. ¿Qué cree que dijeron? No, sí vino. Lo que pasa es que vino en el Espíritu. Pero el problema es que la palabra de Dios en el libro de los Hechos dice, este mismo Jesús, este mismo que ha sido tomado de vosotros y llevado al cielo, así mismo le veréis volver en las nubes. O sea que no es otro, ni es en espíritu. Ok, pasan los años y durante un tiempo después, los primos hermanos de los adventistas del séptimo día, que se llaman los testigos de Jehová,
también se pusieron a estudiar las Escrituras y declararon el día en que venía el Señor. Igual, ¿qué cree que pasó? No vino. Y luego, como no vino, les preguntaron los teólogos: ¿qué pasó? Pues, ¿dónde está esa sabiduría que ustedes tienen de tanto estudiar la Biblia? Porque el nombre correcto de los testigos de Jehová es los estudiantes internacionales de la Biblia, ¿verdad? Dijo: no, sí vino. Lo que pasa es que entró del lugar santo al lugar santísimo en los cielos. No, y todos lo estaban viendo cómo entraba, ¿no? Ya me los imagino. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay quien es capaz de creerlo. ¡Ay, Dios! Y lo bueno que son los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Luego dijeron: para el 2000 se acaba el mundo. ¿Sí sabían eso? Que en el 2000 se acaba el mundo. Y un señor Ervin, no sé qué, de la iglesia de los Hebronitas en Guatemala, se dio a la tarea de hacer un estudio super archi recontra profundo de la Biblia. Escribió un libro así de gordo, mire, así de gordo, yo tengo la copia en mi biblioteca, que se llama Victoria Final para el año 2000, donde se asevera que en el 2000 Jesucristo regresa. Por aquel tiempo, unos años anteriores al 2000, una persona de nuestra iglesia se topó con un miembro de una de esas iglesias. Le empezaron a enseñar todos esos cómputos y todos esos estudios, y se fascinó de que al fin se podría saber el día de que Cristo regresaba. Y un día vino a decirme, como luego a muchos: Dios me dijo que me vaya de Peniel. Digo: ¿a dónde te vas? Pues allá es que me están dando unos estudios profundos. No, pastor, de verdad que uno se queda asombrado. Una persona profesionista. Y yo le dije: con la pena, pero están equivocados. Y me dijo: no, Paz, déjeme ir, por favor, yo quiero saber más. Le digo: está bien, pero con una condición: si Cristo no regresa en el 2000, te regresas a la iglesia. En el 2000. Y dijo: hecho. Así es que, como por el 2001, me lo encontré en una boda. Y le digo: ¿qué pasó? ¿Ya vino Cristo? No, hermano, se equivocaron. Digo: entonces vente a la iglesia. Le digo: no, ¿sabes qué? Mejor no. Ya te tienen tan descompuesto que mejor no. El problema es que el hombre siempre quiere saber, pero Dios en su palabra no nos da esa capacidad. El Señor declaró con toda claridad que ni aún los ángeles conocían ese día final. Mateo 13:32. Mateo 13:32, porque a lo mejor alguien le va a decir: ¿dónde dice eso? Bueno, pues aquí en Mateo 13:32. Ay, ya me lo robaron. Me van a tener que ayudar. Marcos. Un libro, me equivoqué nada más. ¿Qué dice? Léalo fuerte conmigo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. ¿Quién es el que sabe? Solamente el Padre. Solamente el Padre es el que sabe. Mirad, versículo 33, y velad, o sea, está atento, vigilante, y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cómo va a ser el día de ese día final? Es una explicación del Señor. Es como el hombre que se va lejos y dejó su casa
y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero le dio instrucciones de que estuviera listo para vigilar. Velad pues, o sea, ponte muy listo, atento, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa. Como dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Así es que hay que velar. ¿Por qué? Versículo 36. Para que cuando de repente no te halle durmiendo. Y lo que a ustedes les digo, a todos lo digo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pónganse listos, vamos vigilantes. Sí es bueno estar atentos, sí es bueno tener, dijéramos, como la idea de que esto es correcto, es verdad, es cierto. Pero por favor, no nos vayamos con la idea loca de alguna persona que nos quiere engañar diciendo, allá va a venir, o tal día va a llegar, o en tal año va a ser. Porque la misma palabra de Dios dice que ni siquiera los ángeles, solamente el Padre en su sola potestad conoce el día. Nadie sabe qué día será. Y el Hijo de Dios, cuando estaba en esta tierra, tampoco lo sabía. ¿Sí sabe eso? Él dijo que solo el Padre lo conocía. Ese conocimiento está reservado solamente al único Dios de los cielos, que tiene todo el control en sus manos. Porque usted debe de saber, vuelvo a repetirlo, que nuestra vida está bajo su control y autoridad, dominio. Él da la vida, Él da la muerte, pero también los ciclos del mundo y todo lo creado está en el poder de su mano. Así es que nada, por eso cuando la gente dice, es que la hoja como dice la Biblia, todavía no encuentro el versículo, pero dicen, como dice la Biblia, la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad. Tienen razón, aunque no sea un versículo bíblico. ¿Sí sabía que ese no es un versículo bíblico? Y si lo encuentra, por favor, me lo enseña. Pero no, nunca dice que si la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad. Es correcto que ninguna hoja del árbol se mueve sin su voluntad, pero no lo dice la Biblia, se infiere. Igual que dice la palabra que Dios conoce tan profundamente nuestra vida, que aún nuestros cabellos están contados, todos los días hacen la resta. No me entendieron. Sí podemos ver algunas señales de su venida. Puede haber como un más o menos. Sí, claro, eso lo dice la palabra. Ahora regresamos a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Y sí es importante que usted, si trae una plumita, vaya subrayando para que podamos ubicarnos bien. Versículo 3, el Señor dice: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del final de la era, del final de los tiempos o del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, y yo también se los digo a ustedes, y usted se lo dice a su vecino fuerte, dígale: mirad que nadie te engañe. Una pregunta, así, pero me la responde de corazón, sinceramente, sin que se sienta usted mal, pero también sin que se sienta que es orgullo. No. Nada más quiero, dijéramos, checar la seguridad que usted tiene en Dios. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Amén. Entonces, ¿usted es un escogido de Dios? A ver, para la foto, sin pena, yo soy un escogido de Dios. No la baje. Por favor, cámaras. Y ahora no está la de enfrente. No, sí, aquí está. Amados hermanos, les tengo una mala noticia. Dice la Biblia que los tiempos serán tan difíciles que aún los escogidos serán engañados.
Si usted dice, yo pastor, soy un escogido, entonces es candidato a que lo engañen. Por eso, fíjese, las perversiones doctrinales nacen en las iglesias. Cuando se levanta un hombre amador de sí mismo que altera la palabra y que empieza a decir cosas que no dice la palabra, pero como que parece que las dice, y engaña a los escogidos. Por eso el Señor nos da la recomendación: mirad que nadie los engañe. ¿Qué va a pasar? Número 1, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? Y a muchos engañarán. ¿Usted cree que esto sea verdad? Sí. Hoy en día hay un hombre, usted búsquelo en el YouTube, un hombre que él dice que es Jesucristo encarnado. William Santiago se llama, William Santiago. Él dice que es Jesucristo encarnado, Ese no es lo malo. Lo malo es que hay un montón de personas que lo creen. Ok, pero ya se levantó la competencia. Hay otro hombre. Ese no es gringo, ¿verdad? Ese es más latino. Ese hombre dice que él es Jesucristo en persona. Y se llama, le voy a dar su nombre, José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda. Hoy, si usted le busca en YouTube, va a encontrar sus videos, va a encontrar sus falsas enseñanzas, y espero que no lo engañen, ¿verdad? Y al rato usted me venga a decir, me voy con el Cristo que ya está acá. A ese sí le pego, ahora sí que, de verdad. Digo que se vaya, pero ¿con qué? Con premio, dice la hermana. José, ¿cómo dije? José Luis de Jesús Miranda. Y este hombre no solamente dice que es Cristo, sino que dice que para que se demuestre que de verdad crees en Él, te marca la mano con qué crees, con el 666. Ha habido pastores de iglesias en Costa Rica que junto con toda su congregación han hecho fila para demostrar su filiación a ese hombre y se han marcado el 666. Usted búsquelo en el YouTube. Pero ¿qué dice el Señor? Que no te dejes engañar, por favor. No te dejes engañar. Luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Ok, se va a oír que se andan peleando y que se andan agarrando y que se andan matando. Sí, ¿usted lo ha oído? Estamos viviendo en eso diario. Y todo el mundo árabe andan todos contra todos, parecen lucha libre australiana, ¿verdad? Todos contra todos, sin límite de tiempo. Pero aquí dice que así va a ser. ¿Lo estamos viviendo? Claro que lo estamos ya viviendo. Cuando esto se escribió no estaba José Luis de Jesús Miranda, ni estaba William Santiago, pero nuestros años está pasando. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús tenía razón, que es una gran verdad, que los tiempos están cercanos, pero el día y la hora nadie lo sabe. Así es que por eso nos dice, mirad que no os turbéis, o sea, que no te agarre el miedo, que no tengas temores, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero, como decían en la televisión, ¿verdad? ¿Cómo decían? Pero, ¿qué dice ahí? No es el fin. No es el fin. Aunque oigas que todo está de cabeza, no es el fin. Solamente son parte de las señales previas al acontecer final, pero no es el fin. Y dice aquí también que va a haber más cosas. Se levantarán, versículo 7, se levantarán nación contra nación. Ahora ya no nomás rumores,
Ahora van a ser guerras de verdad. Se levantará, ¿qué cosa? Nación contra nación, reino. Lo primero, nación contra nación, reino contra reino. Ahora pregunto, ¿habrá algo así como nuestros días? Sí, ¿verdad? Apenitas acaba de pasar. Gaza contra ¿quién? Contra Israel. Irak, se dice, preparando una bomba atómica más poderosa que la de Hiroshima, con una sola cosa en mente. ¿Qué cree que quiere hacer? Acabar con Israel, nada más. Y entonces, cuando leemos esto, nos damos cuenta que tenemos un Dios que sí conoce los tiempos. Tenemos un Dios que sí sabe ver al futuro, que lo tiene en sus manos y que nos declara en la palabra profética más segura lo que va a acontecer, y no nomás nos lo dice de a mentiritas, sino que está sucediendo realmente. Y nosotros somos una generación privilegiada porque lo estamos mirando con nuestros propios ojos. Algunos lo están viviendo en carne propia, y ese es algo terrible. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Habrá, ¿qué más? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Alguien dice que el SIDA es uno de estas cosas, de las calamidades de nuestro tiempo. Otros, el cáncer. Otra enfermedad que está matando al mundo, la diabetes. Las enfermedades del corazón. Y hay una que es la más grande y la más silenciosa, pero la más mortífera, y se llama la ansiedad. ¿Sabía eso? Ansiedad. La ansiedad provoca desórdenes en todos los aspectos del cuerpo. Primero se le conoce como enfermedades psicosomáticas, que nada más están en la mente. Pero una vez que comienza en la mente, le pasa al cuerpo. Por eso Espinosa Paz dice: si te llega a la mente, te pasa en la vida. ¿A poco no? Y eso que Espinosa Paz sabrá Dios si conozca de la palabra. Pero de verdad tienes que entender estas cosas. Y por eso dice la palabra que nosotros tenemos que estar muy alertas. Hambres. ¿Cree que hay hambre? Ya subió el número de desempleados en México. Estaba como en 4 millones. Luego subió a 5 millones. Esta semana se reportan, la pasada, más de 6 millones de personas desempleadas. En España tienen más del 35% de personas desempleadas. En Estados Unidos hay un gran porcentaje de personas desempleadas, como un 10% o 5%. La ventaja es que en Estados Unidos, si no tienes trabajo, vas y les dices: estoy desempleado, y el gobierno te da para el gasto. Aquí te dicen: Dios te bendiga. O creo que ni eso, ¿no? Es más, no te dice nada porque no hay a dónde ir a pedir. Por eso el intento, ¿verdad?, de algunos gobiernos de ayudar un poco al hambre, y a los de más de 65 les dan sus 700 pesos mensuales. ¿Cuánto? 800 ya subió, gloria a Dios. Por lo menos se puede comprar algo de a 20 pesos diarios, ¿verdad? 2 por 3, 600 pesos para comer, 20 pesos diarios para comer, y el resto para sus pasajes. Hambres y terremotos. ¿Usted cree que haya terremotos? Se supone, ¿verdad?, que por lógica, cuando fue creada la tierra o formada la tierra, era una masa incandescente que se fue enfriando, y luego en un periodo de enfriamiento nacieron los volcanes, y se supone que de millones y millones de años esta tierra ya debería de estar bien fría. Nada más que le tengo una mala noticia: no está fría, está hirviendo, pero hirviendo por dentro.
Si usted busca un mapa del círculo de fuego, que se llama círculo de fuego, todo lo que es una rueda donde están los grandes volcanes del mundo, dentro de ellos Guatemala, México, Costa Rica, las áreas de las islas Fiji o algo así, por Japón, es una rueda y todo está ardiendo, amados hermanos. Ayer que íbamos para Puebla, el volcán Popo está humeando permanentemente. ¿Y cuántas exhalaciones diarias ha tenido? 50, 35, 45. Lo están monitoreando porque está vivo. La Paz y yo nos tocó ir en septiembre, octubre a Costa Rica. Nos llevaron a conocer uno de los volcanes cuyo cráter es el cráter más grande del mundo. Tiene 1 kilómetro de diámetro. Y los que me siguen en Face, puse las fotografías de ese volcán. Tiene una laguna en medio de azufre hirviendo. Se ve tan bonito de lejos que dan ganas como que de echarse un clavado. Pero la verdad, no es recomendable. Luego nos llevaron a otro volcán cerca de la ciudad de San José. Tuve el privilegio, junto con La Paz, los hermanos nos llevaron, de estar sentado así a la orilla del cráter de un volcán vivo. Está humeando, huele así como a carbón quemado, ¿no? Azufre también. Y ver esa inmensidad del cráter y hacia adentro, allá en el fondo, el fuego hirviendo. Se supone que al enfriarse el planeta ya no debería de haber tantas erupciones, pero le tengo malas noticias, están aumentando cada día más, cada día más, cada día más. Y los temblores, en lugar de que digan ya se acomodó todas las placas tectónicas, ya no hay ningún problema, todo quedó tranquilito, no, está peor la cosa. Se prevén temblores de mayor magnitud que el del 85. Claro, los profetas, va a temblar en la Ciudad de México. Digo, es como si yo te digo, a mediodía vas a comer tortillas. Digo, no es por burlarse de los profetas, pero hay cosas que son obvias, ¿no? Perdón que se los diga de esa forma. Es una realidad, va a pasar, está pasando, estamos viviendo dentro de esas circunstancias. Pero todo eso son señales, señales. Dice versículo 8, y todo esto será apenas principio de dolores. Así es que usted y yo todavía estamos bien, gloria a Dios. Por eso siempre digo, tenemos que preparar a nuestros niños, los que tienen 6, 7 años. Probablemente a ellos les toque pasar circunstancias difíciles. A lo mejor algunos de nosotros ya no vamos a estar dentro de unos 30 o 40 años. ¡Ah! Ya me alargué la vida, ¿no? Ya no vamos a estar. Bueno, lo invité también. Pero a muchos de nuestros niños tenemos que ponerles en su corazón un sentimiento fiel de radical hacia Jesucristo. Porque las cosas de la vida se van a poner tan difíciles que solamente Jesucristo será capaz de sostenerlos en los momentos más difíciles. No va a haber más. ¿Sabe? Es tiempo de pensar en nuestros niños. Siempre lo he compartido. Cuando las cosas ya sean difíciles, entonces sí va a haber persecución fuerte contra los cristianos. Versículo 9. Entonces, cuando estén ya los dolores fuertes, cuando la cosa sea grave, entonces los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Va a llegar un día, ¿me entiende? En que ser cristiano va a ser uno de los delitos más grandes que usted se puede imaginar. Ahora, uno puede decir, bueno, entonces que no diga que es cristiano, perfecto. Está programado que habría apostasía. Apostatar es renegar de la fe por causa de una presión grave. Y esto
desde el principio del cristianismo se dio, porque sabe usted, en tiempo de los romanos, Nerón, Diocleciano, todos aquellos gobernadores romanos, césares romanos, que persiguieron al cristianismo, para probar a los cristianos, los traían delante de la imagen de Roma, representada por el emperador, que en la cultura romana es una divinidad, es Roma. Y entonces los invitaban a que renegaran de su fe. No era mucho lo que se les pedía, nada más el acto consistía en pasar frente a la imagen con 3 dedos, tomar un poquito de incienso y ponerlo en el incensario delante de la imagen de Roma, y con eso, al levantarse ese humo que significa adoración y alabanza hacia Roma, es que se libraban de la muerte. ¿Era difícil hacer eso? No. Ok, en aquel tiempo nada más era eso. Probablemente en los tiempos finales no va a ser tan fácil, no te van a dar la chance. Nomás el cristiano, cuello, se acabó. El punto, dice la palabra, que llegará el día en que los cristianos no podrán hacer comercio ni comprar en las tiendas, porque entonces sí serán marcados los que son y los que no son, con la señal de la bestia, el 666. Y si nuestros hijos, los futuros creyentes, no están afianzados en Cristo, van a renegar de su fe, con la consecuente condenación eterna. Y los primeros cristianos nos dieron el ejemplo de que valdría más morirse cristiano que vivir renegando en la fe. Por eso, lo que hoy conocemos como los mártires del cristianismo son esos hombres que murieron untados con brea, amarrados de un poste y prendidos para alumbrar los jardines del emperador, y que mientras ardían glorificaban a Dios. Por eso los primeros cristianos nos dejaron señal de que valdría la pena ser fieles, y aunque los arrojaban en el circo romano a que los leones se los comieran, ellos morían cantando alabanzas al Señor. Nosotros la llevamos suave en estos días. Todavía podemos decir soy cristiano y qué, ¿verdad? Va a haber días en que no. Entonces, por eso tenemos que entender que esos tiempos apenas son el principio, no es el fin. Y en aquel día serán las cosas tan difíciles. Versículo 10, que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Los cristianos, dice, para salvar su pellejo van a decir, ese es cristiano, yo no. Y va a haber pleitos entre ellos. Bueno, aunque últimamente he visto en algunos, Y muchos falsos, que dice, profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta ahí se oye bien feo, pero el siguiente versículo me encanta, el 13, porque nos da una promesa gloriosa. Y con esto vamos a terminar. ¿Qué dice? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, es lo que Dios dice en su palabra. Pero esta palabra se oye bonita, pero tiene un lado negativo, El lado es que si persevera será salvo. Ahora la pregunta que siempre decimos, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Muchos dirán que sí, otros que no se pierde. Le voy a explicar para que de una vez usted responda bien a los que le preguntan. La salvación tiene 2 lados. Dios me la dio, yo la recibo. Dios me la dio es un lado, yo la recibo es el otro lado. Dios me la da, nunca me la va a quitar.
de parte de Dios nunca se pierde, pero yo puedo deshacerme de ella, y a través de la apostasía, de creer que mi pensamiento o las cosas que el mundo ofrece son mejores, hace que muchos que han conocido de Dios, a veces por muchos años, pierdan ese regalo glorioso que Dios les dio. Por eso Dios en su palabra dice: no descuides una salvación tan grande. Tú no la descuides, Dios te la tiene bien guardada, pero si tú no te cuidas, te deslizas, dice el libro de Hebreos, te deslizas. Sin darte cuenta ya estás allá en medio del mar perdido. Por tonteras, fíjese, por tonteras a veces, por cosas que no valen la pena, a veces por cosas que cuando ya las analizas, en lugar de ser buenas, pues te han atrapado poco a poco y te han llevado a la pérdida de tu relación con Dios. Lo primero que el enemigo pone en la mente de la gente es: ya no vayas a la iglesia, hoy no vayas. Bueno, ya si no vino un domingo, el otro, no te preocupes, una no es ninguna, dos apenas es una. Bueno, es lenguaje de borrachito, pero pues yo. Y si una no es ninguna y dos apenas es una, entonces la tercera, ¿qué tiene, verdad? Tenemos que estar muy listos, que el enemigo nos aparta lo primero del cuerpo, de la iglesia, nos aparta del cuerpo. Y yo he oído mucha gente que dice: es que no es necesario ir a la iglesia para ser cristiano. Uy, pues de plano no le ha caído el 20, porque Cristo no dijo: crean todos los que quieran y en donde quieran me adoran, no vayan a ningún lado. Nunca dice eso. Él dice que Él formó su iglesia, y la iglesia es un conjunto de personas que se reúnen para adorarle y para servirle y para cumplir coordinadamente el mandamiento de la gran comisión. Ser cristiano sin iglesia es como querer ser doctor sin haber ido a la facultad de la universidad. Es como querer ser abogado sin haber estudiado en la universidad, en la facultad de Derecho. ¿Cómo vas a ser cristiano menospreciando el cuerpo que es la iglesia, que es Cristo? Por eso Hebreos 11:23 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más, fíjese lo que dice, cuanto más que ves que el día final está cerca. O sea, porque ya está cerca, tengo que agruparme. Si tú dices hasta por protección, hasta por temor, pero tengo que hacer grupo fuerte con el resto de las ovejas. Cuando los chivos se asustan, todos se dispersan y cada uno jala para el monte. ¿Sí sabe eso? A un hato de chivos, asústalos, brincan para todos lados. Pero cuando a un rebaño de ovejas lo asustas, ¿saben qué hacen? Se agrupan, se aprietan unos con otros. Así debe ser nuestra vida. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y final, ¿cuándo se va a acabar el mundo entonces, pastor? Ya díganos la verdad. Y pues la verdad sí la sé. Yo sí sé cuándo se va a acabar el mundo. Bueno, yo no lo aprendí solito, a mí me lo dijeron y se la voy a compartir. Hay un día en que se va a acabar el mundo, segurito. Aquí está, versículo 14. Esa es la respuesta, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y ahora sí, ¿qué dice? Y entonces vendrá el fin. Así es que respire tranquilo. Bueno, todavía, porque hay lugares donde todavía no sabe nada de Cristo. La hermana Chipateco esta semana íbamos platicando de que le ha llevado Dios a algunos lugares, creo que a Turquía, no sé, algunos lugares por allá. En Gana, por ejemplo, estuvo en Gana. Y dice: oiga, es que allá no se puede predicar como aquí. Tú aquí vas con alguien en la calle y le dices: Cristo te ama.
Entrégale tu vida a Dios. Tú vas por ahí en gana y le dices, Cristo te ama. Dicen, ¿y eso qué es? ¿Y ese Señor quién es? No lo conocen. Hay lugares donde todavía no han recibido el mensaje de la palabra. Si de verdad queremos que Cristo venga pronto, entonces ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas: no dejemos de congregarnos porque el tiempo está cerca. Y número dos, predicar el evangelio a todas las criaturas, haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, con la gran promesa de que Él estará con nosotros hasta el último día de que estemos en esta tierra. Él estará con nosotros respaldando la gran tarea de la evangelización. Amén, amén. Este es lo que podríamos llamar el sello que manifiesta el verdadero conocimiento de Dios, que porque le conocemos y sabemos lo que Él hace y cómo lo hace, le obedecemos y le creemos su palabra. Y entonces nosotros no nos dejamos guiar por cualquier cosa. No podemos ser engañados, aunque seamos escogidos. Y aunque seamos candidatos, nos ponemos listos para que nadie nos engañe, porque aferrados a las promesas de la palabra, a lo que está escrito, que es la palabra profética más segura, nada ni nadie nos puede conmover del fundamento vital sobre el que estamos parados, que es la roca eterna de los siglos, que se llama Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén. Al Señor le damos la honra y la gloria. Póngase de pie, por favor. Algunos que se van sobre los asuntos de la escatología, que es la disciplina teológica que habla de las cosas finales, la escatología, han encontrado que el final de los tiempos va a ser marcado por una profecía muy importante. Esa profecía dice que la higuera va a reverdecer. La higuera representa al pueblo de Israel. Y usted debe de saber que desde el año 60 después de Cristo, cuando Vespasiano, el emperador Vespasiano y su general Tito capturaron Jerusalén y derribaron el templo, lo hicieron cachito, nomás quedó el muro que hoy conocemos. Debe de saber que no había nación de Israel. La higuera estaba muerta, si usted quiere, o seca. No muerta, pero seca, ¿verdad? La higuera. No existía Israel como nación. Pero resulta que dentro de la escena mundial se mueven las cosas y Dios se mueve en medio de las naciones. Y para 1946, en el 48, perdón, exactamente hablando, se declara a Israel como una nación vigente, viva, con terreno. Nada más que se cumple la mitad de la profecía, porque dice que la iglesia reverdecerá ese día. En el 48 reverdeció la higuera. Israel volvió a ser nación. Pero también era importante que Jerusalén estuviera en manos del pueblo de Dios. La ciudad santa, fíjese, desde tiempos de Nabucodonosor, en el 586 antes de Cristo, Jerusalén no había podido ser liberada. Y el 6 de junio de 1967
el pueblo de Israel conquistó la ciudad santa. Eso marca el final del tiempo de los gentiles. Estamos ya en la recta final. Los gentiles podemos creer en Cristo todavía y debemos de apresurarnos, pero va a llegar un día final en que ya se cierra la puerta para los que somos no judíos, y comenzará la oportunidad de que Israel sea salvo, aunque les va a costar mucho trabajo creer. Sin embargo, la promesa es ahí en Romanos 9, que Dios no ha desechado a su pueblo, que su pueblo Israel es el olivo original y nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado al olivo original. Por eso hay un paralelo. El pueblo de Israel en la carne es el pueblo de Dios en la carne. La iglesia, los hijos de Dios, somos el Israel espiritual. Las mismas promesas para el de la carne, las mismas promesas para el espiritual. Pero el tiempo se acerca y se cierra. Por eso tenemos que llevar la palabra al mayor número posible de personas, animándoles a los que ya han creído a que no dejen de congregarse, porque el tiempo está cerca. Hebreos 10:23. Porque es importante la iglesia. Aunque seamos imperfectos, la iglesia es importante, porque no existe iglesia perfecta. Iglesia perfecta existirá cuando estemos todos reunidos en su presencia y seamos como Él es, y seamos transformados a la imagen de su semejanza, mientras tendremos los defectos normales de un ser humano. Pero es importante que entendamos que cada uno de nosotros forma parte vital del cuerpo de Cristo. Si en esta mañana yo le dijera a usted, ¿cuál es la parte de su cuerpo que usted considera más insignificante? Usted me diría, pues la uñita de mi dedo izquierdo, de mi mano izquierda. O a lo mejor, pues es que mi oreja está fea, a mí me gustaría no tenerla. A muchos no les gusta su nariz, a muchos no les gusta su tamaño, a muchos no les gusta su cara. Pero escuche bien, si yo le dijera, pásale, ahí tenemos un cuchillito afilado, te quitamos lo que no te gusta, ¿quién pasaría? Ni de locos, porque es parte de mi cuerpo, aunque está feo, es mi cuerpo. Cada uno de nosotros somos la uñita, somos el ojo, la oreja, el pie, la mano de este cuerpo. Todos son imprescindibles, todos son necesarios. No podemos decir yo me hago a un lado. No. Cristo te compró para que seas parte de este cuerpo. Y entonces es importante tu lugar y es tu presencia. El diablo te quiere mochar, te hace creer que eres un callo, o te hace creer que eres una verruga, o hace que te canses de las cosas de Dios, y va a poner lo necesario para apartarte y mocharte. Por eso el primer paso para abandonar la fe es romper con la iglesia. Por eso dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Por eso, amados hermanos, yo le invito a usted que ya conoce de Dios, escogido de Dios, escogida de Dios, a que esta mañana usted le dé gracias a Dios porque no se acaba el mundo el 21 de diciembre. Pero que le digamos, Señor, gracias porque me das todavía una oportunidad para dos cosas. La primera, para llevar tu palabra a los que amo y que se están perdiendo sin ti. Y la segunda, para que le diga, Señor, soy miembro de este cuerpo precioso. Permite mantenerme firme al 100% aquí, donde tú me hiciste nacer, donde tú me diste tu palabra, donde me trajiste para formar parte de esta hermosa iglesia Peniel. Si eres de otra iglesia, tienes que hacer lo mismo allá, donde Dios te haya puesto. Ahí tienes que florecer, pero pídele al Señor que así sea.
Y la tercera cosa que vamos a hacer es invitar a nuestros visitantes a que hoy reciban ese regalo glorioso de la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Nuestra oración primero. Gracias, Padre. Te damos gracias porque, Señor, a través de tu palabra tú traes paz a nuestro espíritu, tú traes paz a nuestro corazón. Y aunque nos damos cuenta, Padre eterno, que las circunstancias son adversas, que el mundo está en caos, que las naciones se levantan unas con otras, que hay hambre, que hay enfermedades, que hay plagas en el mundo, tu palabra nos da esa paz, esa confianza, esa tranquilidad para saber que aún no es el fin. Así es que, Señor, te agradecemos porque no hay temor, ni hay miedo, ni angustia en nuestros corazones, porque el día y la hora de ese día tan importante solamente tú lo conoces. Nos amparamos, Señor, solamente a tu gracia y pedimos que nos des la oportunidad de vida, de tiempo, de fuerza, Señor, de entereza, de autoridad, para ir y llevar el mensaje glorioso de Jesucristo a aquellos que no lo tienen, a los nuestros principalmente, a esa gente que se pierde en adoración a otros dioses, que no eres tú, Señor, que a ti no te agrada, que tienen una sinceridad grande en su fe, pero que no les conduce a vida eterna. Ayúdanos, Señor, a que con tu palabra y tu gracia les traigamos a los pies de Jesucristo. Y, Señor, la segunda cosa que pedimos, ayúdanos a entender con claridad que este es nuestro lugar. Señor, que tú me trajiste aquí a Peniel, que aquí me diste tu palabra, que aquí, Señor, te entregué mi corazón, que aquí, Señor, he crecido, que esta es mi familia espiritual, que este es el cuerpo tuyo aquí en Peniel, y que yo, miembro de este lugar, soy importante y necesario. Ayúdame, Señor, a no menospreciar mi iglesia. Ayúdame a cuidarla. Ayúdame, Señor, a defenderla. Ayúdame, Señor, a acrecentarla. Ayúdame, Señor, a que sea sana. Señor, que nada ni nadie me mueva de este cuerpo de Cristo en Peniel. Señor, ayúdame a crecer y a ser fructífero aquí en mi propia iglesia. Así, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo quiero invitar a las personas que nos visitan para que en esta ocasión usted se atreva a entregarle su vida a Jesucristo. Escuche bien, hay muchas iglesias, lo entiendo, probablemente usted tenga la suya, pero Cristo tiene una, y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo. Así como el Dalai Lama es el jefe de la iglesia de él, así como el Papa es el jefe de la iglesia católica, Jesucristo es la cabeza de la iglesia cristiana. La bendición es que Cristo ofrece a los que son parte de su iglesia, que cuando vengan estas cosas, Él los va a sostener. Y Jesucristo dice que todo el que forma parte de su iglesia tiene vida eterna, el perdón de los pecados. Por lo tanto, yo te invito a ti que nos visitas a que tú le entregues tu vida a Cristo y pases a formar parte de los escogidos de Dios, que en victoria estaremos en su presencia cuando Él lo decida. Vida eterna, lo que ninguna iglesia da, la iglesia de Cristo la da. Yo te invito a hacer la oración de entrega. Por favor, repite conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Si te trajiste un invitado, acércate, tócalo, ayúdale en la oración. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, reconozco que me hace falta la vida eterna. Por lo tanto, Señor Jesucristo, reconozco que tú eres Dios, eres Señor y eres Salvador. Necesito el perdón de mis pecados, necesito la vida eterna en tu nombre.
me rindo a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor Jesucristo, tócame, transfórmame, hazme una nueva persona. Aquí estoy, Señor. Haz de mí una nueva persona para la gloria de tu nombre. Te estoy recibiendo en mi corazón y te estoy entregando mi vida en tu nombre precioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. La pregunta, ya para irnos: ¿habrá alguna persona que de todo corazón le entregó su vida a Cristo, que hizo esta oración? Definitivamente